No comer es profundo, es hueco, es verde, tiene espinas, como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por dentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema y no tiene fuego. El hambre es un incendio frío. Sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve y un plato como la luna, en donde todos almorcemos. Por ahora no pido más que la justicia en el almuerzo. Ahora de duda, el gran mantel. Bueno, pero de lo que venimos a hablar es del derecho a la alimentación. Y cuando hablamos del derecho a la alimentación, muchas veces pasa esto, lo que dice la poesía, ¿sí? La sensación subjetiva del hambre o de no comer aquello que quisiéramos, deseáramos, no es culturalmente aceptable, nos dicen otros que es lo saludable, decimos nosotros que es lo saludable, etc. Entonces hay ciertos enfoques que tienen que ver con el enfoque del derecho que nos marcan ciertas pautas objetivas sobre de qué se trata el derecho a la alimentación. La primera cosa es esto que llamamos enfoque de derechos. ¿Sí? Este enfoque de derechos es un marco conceptual para el proceso del desarrollo humano. O sea, que está pensando en el desarrollo como último objetivo y que está basado normativamente en principios y estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Quiere decir que hay una serie de indicadores que nos van a decir si estamos mejorando nuestros derechos y en qué medida. ¿Sí? Algunas de las cosas son muy simples, como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, el acceso al agua potable, la línea de pobreza. ¿Sí? Algunas cosas son muy simples y otras son bastante más complejas. Pero la idea es que en la medida que se puede ir midiendo, también podemos ir viendo cuáles son las acciones que los distintos estados están desarrollando con el objetivo último de lograr el desarrollo humano. Y entonces, lo que hace es pretende integrar la legislación, aquellas cosas a las que los gobiernos se han comprometido, los programas, los planes, proyectos, en este proceso de desarrollo de cada uno de los países. Es decir, que cuando un país se compromete al desarrollo humano, mediante la firma de un montón de estos pactos y declaraciones internacionales, no está obligado a hacerlo de una sola manera. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros firmamos la Declaración de los Derechos del Niño y posteriormente el pacto. Entonces, estamos obligados a mejorar la situación de los niños, pero no nos dicen que se haga de una sola manera. Nosotros podemos decidir cuáles son aquellos programas que como nación pensamos que nos llevan más directamente, más parecido a lo que nosotros pensamos, hacia el desarrollo de los niños. ¿Sí? Entonces, la CEPAL genera esta primera declaración del enfoque, primera conceptualización del enfoque de derechos para todas las cosas. Y nosotros vamos a ir afinando hacia el punto de tres conceptos que andan dando vueltas siempre por ahí, pero que nos dejan un poco tecleando. ¿Sí? Uno es el derecho a la alimentación, el otro es la seguridad alimentaria y el otro es la soberanía alimentaria. ¿Existe relación entre estos tres conceptos? Pues muchas veces los usamos como sinónimos cuando no estamos como más empapados de este asunto y finalmente significan cosas diferentes. Entonces, veamos. Conceptualmente, las tres cosas tienen relación, tienen muchos puntos en común, pero hablan desde distintos lugares. Bueno, esta imagen a donde nos llevaba era a pensar seguridad o soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto que viene más de FAO, desde el punto de vista de que la comida alcance para todos. Ahora vamos a ver sentados desde dónde. Algunas de estas imágenes a mí me parecen contrapuestas y sin haberlas conceptualizado demasiado les pregunto a ver si podemos identificar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, este señor con sus maíces, ¿qué piensan que está? ¿Más cerca de la seguridad o de la soberanía? Pareciera que sí, ¿no? ¿Y estos señores acá con sus enormes maquinarias? Están lejos de la seguridad. De la seguridad.
es a volumen, dice acá, conceptualmente. Si yo pienso en el señor que tiene un solo pavo, ¿sí? O que tiene varios pavos, pero que los hace él personalmente, a esta imagen, ¿sí? De miles de gallinas en sus pequeños, ¿sí? En las que ya llamamos fábricas de huevos. Entonces, conceptualmente, la seguridad alimentaria, según la Cumbre Mundial de la Alimentación de FAO en 1996, es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Bien, esa es una versión bien mejorada de la definición del FAO. ¿Sí? Originalmente las preferencias no estaban puestas, ¿sí? Esto es algo que se agregó después. Después dice acceso físico y económico. En un tiempo solo se hablaba de acceso físico. A esta definición se le agregó el acceso económico. Después decía alimentos, y después se le agregó inocuos y nutritivos. ¿Sí? O sea, como que esta también es una definición en progreso. Pero si nosotros lo miramos desde aquí, parece ser que está puesto sobre la cantidad. Lo que decía acá el compañero es esto de la suficiencia. Parte de aquella idea que había, ¿sí? En el siglo pasado, digamos, en los años 50, 60, 70, que los alimentos tenían que ser suficientes para todos, que un día se iban a acabar y que la cuestión era producir más, ¿sí? Revolución verde, etc. O sea, esa es la posición de donde viene la seguridad alimentaria. Por diferencia, la soberanía alimentaria constituye el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Esta es una definición de la contracurva de organizaciones campesinas del mismo año. Bien, entonces, mientras los que estaban adentro de la cumbre estaban definiendo la suficiencia, sí, también decían que fueran adecuados, electivos, inocuos, etc., afuera se estaba diciendo otra cosa. De lo que se estaba hablando era de suficiente, pero que nosotros decidamos de qué manera, ¿sí? Con qué tecnología, cómo la distribuimos, cuál es la forma en la que producimos, distribuimos y comercializamos nuestros alimentos, en tal caso, ¿sí? Entonces hay una cosa bien diferente. La primera está puesta en la suficiencia y tiene bastante que ver con lo que pasa entre las naciones, con el programa de alimentos, el programa mundial de alimentos, en donde el programa mismo se compromete desde Naciones Unidas a hacer aportes en los países pobres, comprando los excedentes de los países ricos, ¿sí? O sea, la mayoría de los alimentos que, por ejemplo, se distribuyen por el programa de alimentos en Haití no son alimentos comprados en África o alimentos comprados en Paraguay o en Brasil. Son alimentos comprados en excedente francés. Cualquier casualidad respecto de quiénes eran los colonizadores de Haití y quién les provee ahora los alimentos, es una casualidad. Entonces, nos falta una de las tres relaciones, ¿sí? ¿Qué es el derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación tiene, por lo menos, estos elementos para considerar. Uno, la disponibilidad de esos alimentos. Dijimos que sea una accesibilidad física y económica. Esto está tomando los elementos de la seguridad. Que sean adecuados, y ahí en esta adecuación tenemos un interjuego mucho más complejo. ¿Sí? Porque alguien te puede decir adecuados es suficientes kilocalorías, proteínas, grasas y hidratos de carbono. Eso es adecuado. Otro dice no, es culturalmente adecuado. Y también otro puede decir que es adecuado al ambiente. Es adecuado también respetando la forma en la que ha sido producido, el trabajo de las personas que produjeron estos alimentos, el trabajo de las personas que lo comercializaron. ¿Sí? Otras adecuaciones mucho más complejas que simplemente macronutrientes o macronutrientes. Y la sustentabilidad, ¿sí? Y ahí estamos en otra cosa también mucho más compleja, en donde
los compromisos, ahora vamos a ver, que tienen los países, nos ponen de cara a un montón de otras aristas diferentes de decir, bueno, con que sea suficiente en calorías, proteínas y grasas, estamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dónde está reconocido el derecho a la alimentación? En la legislación argentina. En principio, en la Constitución del año 94 se recogen todos los pactos y declaraciones que el país había ido firmando con anterioridad, desde el de la Declaración de los Derechos Humanos hasta todos los que vinieron después, discapacidad, niños, etc. Todos. Entonces, está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que la normativa argentina, la Constitución está en la pirámide de todas las leyes y normas. O sea, nada puede contradecir a la Constitución. De manera que las leyes nacionales van a tener que estar en todo de acuerdo con los artículos de la Constitución Nacional, las leyes provinciales con las nacionales y la Constitución, las normas municipales con las leyes provinciales, nacionales y la Constitución, los reglamentos de instituciones también con todo lo demás. Entonces, si la Constitución está ratificando, por ejemplo, los pactos ambientales, ¿sí? No puede haber un decreto que entra en este nivel provincial que permita la instalación de determinada minera que contamine el agua, siendo que el agua está incluida en el derecho a la alimentación. Entonces, si esto se produce en este nivel, el decreto tiene patitas cortas. ¿Por qué? Porque cualquier presentación que se haga reclamando el derecho al agua, tanto por las leyes nacionales como por los mismos derechos internacionales a los que compromete la firma de la nación, debe dar lugar a ese reclamo. Por supuesto que eso es todo el tiempo que lleve llegar a la justicia y todo el tiempo que nos lleve a la justicia a resolver. Pero en principio, como no puede haber contradicción entre una y la otra, esto debería funcionar así. Después vamos a ver algunos casos en donde esto funciona así. ¿Sí? Bien, entonces, el Estado argentino, vamos a decir cualquiera de estos decretos o de estas declaraciones o pactos internacionales, son puestos a consideración. Entonces, esta consideración es el presidente o la presidenta de la nación, delegan a alguien, generalmente el ministro que sabe de la cuestión, a participar en la reunión. Obviamente, en general, se adelantan los documentos de manera que cuando llegue el ministro sepa cuál es la voluntad de su país. Entonces llega, se estudia, ¿no? Y se ratifica o no. Esta ratificación del país, es decir, el país acepta esta declaración, puede ser total o también puede ser con alguna reserva. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño, la Argentina se tomó la reserva sobre un artículo que era el derecho a la identidad. ¿Sí? Obviamente la Argentina tenía razones para tener reservas sobre este artículo, pensando en los hijos de desaparecidos, bueno, en cuestiones históricas de la Argentina. Esto se hizo de esta manera, de manera que la Argentina ratificó toda la declaración, menos ese artículo. Con el tiempo, esa comisión que sigue trabajando estos pactos y declaraciones, toma las sugerencias de Argentina respecto de qué hacer con este artículo en particular, y le da nuevas formas, de manera que ahora el artículo 8 se conoce como el artículo argentino, ¿sí? Y sirve no solo para los hijos de desaparecidos de los argentinos, sino también para los hijos víctimas de la violencia de la guerra de Yugoslavia, o los chicos concebidos en situaciones de guerra en África, o en Afganistán, etc. Este mismo artículo funcionó a instancias de esta reserva argentina como una mejora en la declaración original. Entonces, el país lo ratifica mediante ese enviado. Una vez que esa ratificación vuelve a la Argentina, pasa por las dos cámaras, diputados y senadores. Si pasa aprobada por las dos cámaras, pasa a integrar el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Es decir, pasa a tener rango de ley. ¿Sí? Y en tanto es ley, es exigible su cumplimiento. ¿Entendido esto? ¿Sí? Bien, entendido esto, vamos a charlar un poco de qué pasó con el derecho a la alimentación en la Argentina.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 48, en el artículo 25, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación. ¿Sí? O sea que la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, esto es un gráfico que está en el artículo del libro, y es el artículo que está publicado en Gaeta, pueden estar también en internet, de lo que habla es, por primera vez, en un solo artículo, de todos los bienestares. ¿Sí? Habla del bienestar de la salud, de la alimentación, y más abajo del vestido, de la vivienda, pero todo en un solo artículo. El resto, digo, muchos de ustedes deben conocer la declaración, el resto habla de los derechos civiles, ¿sí? De los derechos que tienen que ver con el derecho a la libertad, a la votación, a votar, a ser votado, a la libertad de expresión, otros derechos que prevalecieron en aquel momento en la declaración. Recién en el año 66, ¿sí? El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, declara en el artículo 11 el derecho a estar protegido contra el hambre. ¿Sí? Ya con solo este artículo, adentro de nuestra Constitución, es posible generar un reclamo. ¿Sí? Solo con esto. Hay otros, pero solo con este ya tenemos el espacio para hacer determinados reclamos. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es donde, sin decirlo, está incluida la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque habla del derecho de los pueblos a decidir la forma de producir sus alimentos, la forma de usar sus recursos naturales. ¿Sí? Dice recursos, no dice bienes, por eso lo digo de favor. Habla sobre el derecho a la pensión social. ¿Sí? Hay un montón de cosas que están dichas acá, de manera velada. Estaban hablando de soberanía alimentaria, por ahí. No sé, nosotros hoy entendemos que todo eso que dice es la soberanía alimentaria. Bueno, el pacto lleva mucho tiempo, por lo menos 10 años de entrar en vigor, porque obviamente imagínense que en el 66 la Argentina no lo ratificó y en el 76 tampoco. ¿Sí? Mucho más adelante, si ya en un caso la Argentina lo incluye en su legislación, en el 96 se produce la Cumbre Mundial de la Alimentación, esta que define el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, y después de esta cumbre, ¿sí? Nuevamente sobre cada uno de los pactos hay un grupo de personas que sigue trabajando sobre ese pacto y sobre ver en cuánto avanzan los países respecto a lo que se han comprometido, ¿sí? Y entonces se producen ciertos documentos cada cierto tiempo, el grupo consultivo del Pacto Internacional. En el 99 saca una serie de observaciones, entre ellas la 12, en la que dice que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Esto fue una discusión bastante grande. ¿Por qué? Porque esta, la del 48, acá en estos puntitos, decía que la gente tenía derecho a asegurar así a su familia el bienestar y la alimentación en cuanto no dependiera de él ese abastecimiento. A ver, lo que hacían era darle la vueltita para darle la responsabilidad individual. Entonces decir, señor, usted no está comiendo o no tiene bienestar social porque no tiene trabajo, porque no está trabajo, porque no se capacita, la responsabilidad es suya, ¿sí? Individual. ¿Sí? Era un típico artilugio que está acá en esta declaración. Entonces la observación del 99 le da la vuelta, ¿sí? Y habla de una alimentación adecuada o medios para obtenerla. ¿Sí? O sea, se sienta en otro lugar, avanza sobre esa disyuntiva de si es una responsabilidad individual o no, igual llama que hacer una responsabilidad individual, pero bueno, también hay cosas que tienen que estar escritas y los países comprometidos para que tengan esta cosa. Después, en el 2004, aparecen ciertas directrices sobre, bueno, no quería hacer esto, directrices sobre el derecho a la alimentación, que son
ideas que este comité le da a cada país respecto de esto, sepan que estos pactos piden informes a los países y a las ONG de los países cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, la última vez que la Argentina rindió a los pactos fue en el 2011. Entonces, ¿qué hace el comité del pacto? Pide informes a distintas ONG del país sobre cuál es la situación de avance. Obviamente las ONGs lo que van a decir es que está mal. Entonces, hablan de un montón de cosas que no están bien. La situación de la mujer, la situación de los indígenas, la situación de los pobres, la situación de los niños, la situación de los productores rurales, de las familias rurales, de la educación rural, no sé. Cada espacio hace ciertas denuncias sobre estos asuntos que no están siendo cubiertos por los países. Y después los países presentan sus informes de avances, bueno, nosotros hicimos esto, y el pacto pregunta por aquellas cosas que las ONG dijeron, pero usted está seguro que esto llega a todas las escuelas rurales, usted está seguro que los niños se tratarán, ¿sí? Porque en tal lugar no llegó una denuncia así, entonces el país tiene 48 horas para informar la situación y dar respuesta sobre esto. Una situación, digo, para los funcionarios, es una situación bien comprometida, ¿no? Como tienen que dar cuenta de esto. Y vuelven con ciertos compromisos sobre aquellas cosas que no han resuelto o que tienen a medio resolver o que podrían resolver en ciertas circunstancias. Bueno, aparte de eso, acá tenemos una pequeña cronología del derecho a la alimentación en Argentina. Entonces, en Argentina en el 94 aparece, ¿sí?, la adhesión en la Constitución, tanto al Pacto Internacional como a la Declaración de los Derechos del Niño. Ahora vamos a ver que es bastante importante porque la Declaración de los Derechos del Niño no solo reconoce el derecho a no tener hambre, el derecho al desarrollo, al progreso y a los beneficios del progreso científico, a que los padres reciban información adecuada sobre la crianza, la alimentación, incluyendo la lactancia de los niños, ¿sí? Una serie de cosas a las que los estados se comprometen para que esos derechos de los niños sean garantizados. La Ley de Seguridad Alimentaria, que se promulga en el 2003, otro hito es la Ley Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del 2005, y la jurisprudencia que ahora vamos a hablar del caso de Los Tobas en la provincia de Chaco, que es una de las primeras demandas civiles respecto no solo al derecho a la alimentación, sino también al bienestar, a la salud, a la atención de un grupo, no como persona, sino como grupo. Entonces, los derechos humanos a los que la Argentina se ha comprometido y dentro de los que están relacionados con la alimentación son el derecho a una alimentación adecuada. Esto es un resumen de todo lo que hay en los pactos respecto a la alimentación. Una alimentación adecuada, a no sufrir hambre y malnutrición, acceso seguro a agua potable, a recursos para cocinar. ¿Les suena? Bien, esta es la razón por la cual el gas estuvo subsidiado toda la vida en la Patagonia, ¿sí? Y esta es la razón por la cual la justicia le hizo lugar a todas las demandas que vinieron de distintos lugares, desde los municipios, desde las provincias, como grupos, inclusive como protesta de los gobernadores. Si cada uno tomó una forma distinta, pero en todos los casos, no solo era por recursos para cocinar, sino también por recursos para mantenerse caliente, pero ambas cosas estaban garantizadas, con lo cual era obvio que presentados de la justicia les iban a dar la razón. A un alto estándar de salud mental y física, al desarrollo, al disfrutar de los beneficios del progreso científico, a la educación y al acceso a la información. Bien. A veces cuando yo leo todo esto, se me ocurre pensarlo por la negativa, pero está bueno pensarlo por la positiva porque es también como un listado de las cosas que se pueden exigir, ¿sí? Cuando hay un derecho, ese derecho genera en las personas, en los sujetos de derecho, la posibilidad de hacerlos exigibles, ¿sí? Entonces, aunque parezca mucho, aunque parezca grande, sabemos que los derechos son universales, que son indivisibles y que son progresivos, de manera que cuando las personas se van dando cuenta de que estos derechos les corresponden y los empiezan a demandar, esto empieza también a funcionar.
funcional. Sería mejor que no pase por la vía judicial, por eso es sincera. Pero yo trabajando en el Estado, más de una vez, he sabido, trabajé en la ciudad, trabajé en la provincia, trabajé en la nación, que cuando un juez garantista le embarga el sueldo al funcionario de turno hasta que no arregle la inclusión de una persona en un estado, el pago de lo que tiene adeudado con una provincia o lo que sea, se mueven los expedientes rapidito. Entonces, está bueno, o sea, se preferiría que no fuera esa la manera, pero muchas veces termina siendo la manera, ¿sí? Funcionarios con el sueldo embargado hacen que todo se agilice perfectamente. ¿Qué? Corre derecho. Sí, corre mucho más derecho que de otra manera. Seguro. Bueno, entonces, ¿quién es el garante de los derechos? Bueno, el Poder Judicial es uno, es una palanca importante. ¿Quién más? ¿Alguien dice el Estado? ¿Alguien dice nosotros? Me gustan las respuestas. ¿Qué? Deberíamos ser nosotros. Bien. El responsable, el que tiene que garantizar los derechos es el Estado, con sus tres poderes. El judicial, esperaríamos que sea siempre la última vez, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, el ejecutivo es el presidente, la presidenta con sus ministros, que no son otra cosa que los brazos que tiene para decir, bueno, en educación voy a hacer esto, en desarrollo voy a hacer esto, en economía voy a hacer esto, en agricultura voy a hacer esto. Esos son los brazos del ejecutivo. Cuando el ejecutivo no hace lo que se comprometió a hacer, cuando el legislativo hizo determinadas leyes o firmó determinadas cosas o determinados pactos, para eso estamos lamentablemente con el judicial, ¿sí? Que obliga en distintos casos a que aquellas cosas que estaban normatizadas y que se podía hacer, se hagan. Una cosa interesante con esto es la cuestión presupuestaria. Muchas veces el Ejecutivo dice, yo no tengo los recursos para hacer esto. Cuando el juez lo obliga, los recursos salen, vamos a ver de qué presupuesto, ¿sí? O sea, cuando el juez lo obliga, los recursos aparecen. Y si no aparecen, aparecen. ¿Sí? Vamos al caso de, estábamos diciendo que generó jurisprudencia, que es el caso de los TOBAS, te recordarán, 2007, el pueblo Juan, que empiezan a aparecer casos de adultos en estado avanzado de nutrición, algunos de los cuales mueren. Sí, había niños también. Entonces, esto empieza a salir a la luz, lo que nosotros llamamos su visualización, ¿sí? Lo que hizo que se fuera visible fue que la organización, una ONG, la Nelson Mandela, le diera forma a esta demanda que el defensor del pueblo, no el de la provincia, el de la nación, lo tomó para sí, porque evidentemente el tema pueblos originarios, el tema que nos pasa en el Penetrón de Chaqueño, que nos pasa en el norte de Salta, pasa en el norte de Misiones, pasa en La Pampa, pasa en Neuquén, pasa en un montón de lugares. Él quería generar jurisprudencia por esto, entonces lo presenta directamente el defensor del pueblo. En vez de buscar un abogado o un representante, lo hace el defensor del pueblo ante la Suprema Corte, ¿sí? Y como vuelvo a preguntar quién es el garante, en la Argentina tenemos el pacto firmado, el de los derechos económicos, sociales y culturales, que dice que la gente no puede pasar hambre, ¿sí? Tenemos una ley, que es la Ley del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que dice el Ministerio de Desarrollo, junto con el de Salud, que tiene que hacer los diagnósticos, tiene que cubrir a las personas en caso de vulnerabilidad social o de inseguridad alimentaria. Entonces, la Suprema Corte lo llama así, agarra de la pantalla, ¿sí? Subsecretaria de Políticas Alimentarias de la Nación, Director Nacional de Políticas Alimentarias de la Nación, Ministro de Salud de la Nación, Subsecretario de Maternidad e Infancia, que es el que tiene que hacer la detección de nutrición, y lo llama a declarar y dice, a ver, señores, ustedes son los responsables de esto, ¿cómo puede ser que esta situación se esté dando en Chaco? ¿Sí? A los que les interese, les invito a que lo vean por internet para que vean lo que contestan los funcionarios. Eso es muy interesante, porque el juez, por supuesto, pregunta y repregunta y repregunta, y los funcionarios se van quedando sin argumentos, ¿no? Se van corriendo de
silla porque se van quedando sin argumentos. Entonces, ante la pregunta de los funcionarios nacionales, ¿sí?, la gente de la Nación dice, nosotros la plata se la giramos a la provincia, tanto para la alimentación, como para las tarjetas, como para el federal, como para los comedores escolares. Estas son las comprobantes. Nosotros a la provincia se las giramos siempre. Le preguntan lo mismo a salud, si nosotros hacemos las detecciones, los diputados se los pasamos a desarrollo. Le sigue preguntando después a cada uno, bueno, usted, ¿qué tenía que hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿A dónde llega? ¿Qué hicieron? Entonces llega el que era el ministro de Salud, ministro de Desarrollo y Salud de la provincia de Chaco, y entonces le pregunta, bueno, ¿usted recibe los fondos que le manda la Nación por el expediente tal y tal y tal? Sí, recibo. ¿Recibió tanto para salud, tanto para enfermeros, tanto para vacunación, tanto para alimentación? Sí, sí, recibió. Y que dice, no, bueno, lo que pasa es que a veces los aborígenes, y vos lo ves como el hombre, se empieza a matar. Los aborígenes, y porque están lejos, y porque hay resistencia, y porque a veces uno malgasta el presupuesto en gente que no lo usa, culturalmente les choca, me termina diciendo, yo redireccioné ese presupuesto a gran resistencia, porque, digamos, él conceptualizaba que se desperdiciaba en el interés. Obviamente fue el primer ministro de Salud volador. No duró nada, volvió. Está en sí, todas las declaraciones están subidas. Busquen No, busquen, no son las declaraciones en la Defensoría del Pueblo de la Nación, está el caso entero, todo por escrito, y si lo pones en YouTube te da los videos. Son horas de horas, ¿no? No, es que está, pone 1, 2, 3, tenés que ir bajando hasta que... Bien, entonces, sí. Sí, claro. Claro, el nacional estaba obligado a generar los proyectos y hacer la reserva presupuestaria y a transmitirla a la provincia. La provincia tiene responsabilidad sobre los efectores de salud, sobre los efectores de las tarjetas, etc. En esto, el municipio, la única responsabilidad que le puede caber es la de tener los listados al día, pero muchas veces, dependiendo del municipio, los centros de salud dependen de la provincia directamente. En este caso, dependen de la provincia, con lo cual el municipio en aquel momento dijo, y se corrió y nunca participó en la demanda. Entonces, ¿la demanda en qué termina? Termina en decir, se sentencia, ¿sí?, a el gobierno nacional y provincial a trabajar juntos para hacer la provisión de todos estos derechos en la zona del interfluvio Teuco-Bermejo, ¿sí? 2007. Entonces, ¿qué se hacen? Los operativos. Los operativos se entregan. Obviamente, no se puede llegar con tarjetas alimentarias a la zona. Obvio. No se puede llegar con etiquetas alimentarias a la zona. Entonces, lo que se decidió fue, a salir de la emergencia, módulos alimentarios y botellas de agua. Esto empezó en el 2007. Estamos en 2016. Hace 3 semanas salió el último operativo, ¿sí? Si bien las cosas han ido mejorando mucho, es muy ineficiente la respuesta del Estado. Se gasta mucho dinero en esto, mucho. De hecho, se está intentando modificar, ¿sí? Porque el tema es que, como hay una sentencia judicial, hay que hacer una prescripción muy completa para que la Suprema Corte acepte que la forma de asistencia es otra. Obviamente que en estos años se hicieron 3 CIC, que son centros integradores comunitarios que adentro tienen salud, odontología, ginecología, trabajo social, bueno, una serie de cosas, son 3, hay bastantes centros de salud, o sea, por cada paraje hay un centro de salud.
y hay un agente sanitario pago por la provincia, en los operativos que se hacen cada mes, se generaron un montón de pensiones por discapacidad, porque había que ver la cantidad de personas que, por ejemplo, les falta un ojo, dadas las espinas de la zona, a muchas personas les falta un ojo, para empezar. Digo, a otras personas les pasa otra cosa, ¿no? Tienen mal de Chagas, tienen tuberculosis, etc. Entonces también había que llegar con vacunas, había que llegar con una medicación adecuada y sostenerla en el tiempo. En algunos casos se ha llegado y en otros no. Lo importante es que en muchos de los casos este seguimiento lo hacen distintos grupos universitarios que van cambiando y hacen un control externo, de manera que nadie puede mentir y decir esto llegamos a las vacunas y no llegaron, o llegan a las familias en distintos parajes, y cuando les digo parajes, me refiero a parajes, a ver si efectivamente están recibiendo la medicación, la pensión, no sé, todo lo que corresponde. Obviamente que esto es perfectible y que, por ejemplo, el acceso al agua no puede seguirse resolviendo con agua en botellas, ¿sí? Porque nosotros decimos, ¿por qué la gente acepta llevarse este bidón 14 kilómetros? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué la gente acepta llevarse este bidón de 10 litros si vive a 14 kilómetros caminando? Bueno, porque lo usan de baño o de tanque, ¿sí? Pues descubrimos que la razón, porque no hay botellas tiradas, como decíamos, también ambientalmente es una porquería llegar con esta cantidad de botellas de agua a los distintos parajes. Y sin embargo la gente los usa para distintas cosas, para almacenar agua, para almacenar otras cosas, y después también las reciclan y las usan para otras cosas como material plástico. Lo mismo pasa con los envoltorios, etc. Muchas veces la abastecimiento de agua es por pozo, laguna, digamos que Huerta en esto ha trabajado mucho en generar estos techos, son techos de espacios comunitarios con las canaletas que descarguen agua en las cisternas, ¿sí? Esto pasa en las escuelas, en los parajes, en los centros comunitarios, en las iglesias, para que el poca agua que hay, se pueda almacenar en las cisternas. Después se pone una mina que las tapas de las cisternas, las rotas. Entonces, es el agua y hay un pequeño corredor flotando en el fondo, con lo cual el agua que tenías dejó de funcionar, dejó de servir. O nos pasó la última vez que llegamos a una maestra y me dice, yo soy suplente, me encontré con esto. Trae una tableta de cloro para potabilizar el agua, no sé para qué sirve. O sea que también llegan, digamos, a hacer esas funciones sin tener como la seguridad de que van a poder resolver, no sé, los maestros. Tienen toda la tarea de los comedores, el agua, la huerta, los chicos, todo eso y aparte de ofrecer las tabletas para potabilizar el agua. Bueno, entonces, ¿quién es el Estado? Estábamos diciendo el Estado son los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sería buenísimo que el que resolviera fuera el Ejecutivo, pero si no, para eso tenemos la palanca del Judicial para asegurarnos que estos casos funcionen. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Nosotros decimos, el que tiene que garantizar los derechos es el Estado. ¿Sí? Nosotros podemos contribuir con nuestras primeras acciones, desde la sociedad civil, desde las sociedades profesionales, desde las universidades, pero el último garante es el Estado con sus tres poderes. Entonces, las obligaciones son de respetar. Vamos a tener un ejemplo. Hay una familia que vive del campo y deciden que porque todos necesitamos electricidad van a hacer una represa y van a inundar toda la zona, ¿sí? Entonces, esa persona puede hacer una demanda respecto a que se respete su modo de vida, ¿sí? Y entonces el Estado puede elegir, decir, el bien superior es que todos necesitamos electricidad.